Bienvenidos personas que escuchan y ven a En Educación, este programa educativo donde nunca salimos de dudas, pero sí de copas, porque creemos que dudando, reflexionando y cuestionando es como vamos a llegar a una interpretación de la verdad. Y más en esta área que nos encanta, que es la educación. Mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya y junto al profesor Alberto Barrera y al profesor Freddy Leo Flores, vamos a charlar, vamos a hablar tranquilamente sobre un tema que ya va un poco avanzado, pero es en este momento en el que se está vislumbrando donde podemos donde podemos tratarlo de forma objetiva, el cual es el famoso regreso a clases. Cómo se está dando toda esta intriga en los diferentes niveles, porque si algo si se tiene que describir con un adjetivo, sin duda este es caótico. ¿Por qué? Porque muchas cosas están pasando al mismo tiempo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Freddy. Muy buenas noches, Alberto. ¿Cómo se encuentran? Aquí van, Alberto, excelente. Un gusto estar aquí de nueva cuenta después de algunos programas que no pudimos atender el llamado, pero aquí estamos para darle con todo. Muchas gracias, Freddy. Ya sabes, aquí somos un grupo de maestros, charlamos, a veces nos rotamos, es algo extra que hacemos a nuestra función docente, es algo que nos gusta hacer. Profesor Alberto, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, Jorge Iván, Freddy. Es un gusto también de nueva cuenta estar aquí en las mesas de análisis en educación. Y pues agradeciendo el espacio y también agradecer pues muchísimo a los maestros, a las maestras y pues a la sociedad civil que se da el tiempo, un tiempecito para escuchar estos videos. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Y la razón por la cual nos juntamos, lo volvemos a repetir, es para charlar, sobre el famoso regreso a clases, el cual, si algo tenemos que definir es que pues están ocurriendo de diversas formas. Vemos algunas escuelas que mantienen híbrido, algunas que se mantienen a distancia, vemos cómo en primaria les afecta más el rezago educativo, vemos un gran problema de deserción en los niveles de preparatoria, universidad, vemos un terreno muy ambiguo en secundaria, vemos un montón de cambios que están ocurriendo y que lo estamos observando ahorita con este regreso presencial. Por eso quisiera empezar con el profesor Alberto Barrera, que nos hablara cuál ha sido su opinión en este poco periodo que llevamos de este inicio entre regreso presencial, modelo híbrido, modelo a distancia. ¿Cuál ha sido su observación, su crítica a cómo se está dando este fenómeno de regresando? ¿Qué ha vislumbrado? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Iván, de nueva cuenta. Y un saludo para todos quienes escuchan en educación. Pues en efecto, ¿no? Das un adjetivo que dices que fue caótico el inicio de clases. Yo creo que la mayoría de las y los docentes y los trabajadores de educación en general, cuando iniciamos, pues iniciamos con un poco o con un mucho de incertidumbre al saber todo este tema de los protocolos y demás situaciones que íbamos a vivir, además de los procesos propios, ¿no?, que daba la Secretaría de Educación Pública, como el tema de la regularización y esas situaciones extraordinarias, ¿no?, que no habíamos vivido pues en ningún otro ciclo escolar. Hubo zonas escolares, hubo algunas escuelas que apresuraron el inicio de clases. Recordemos que la Secretaría, desde el mandato presidencial, pues siempre tuvo la instrucción de que el ciclo escolar tenía que iniciar sí o sí. Entonces, digamos que hubo algunos sectores, algunas zonas, algunos directores que pues trataron de hacer lo posible por iniciar a tiempo y forma los trabajos del ciclo escolar 2021-2022. Sin embargo, pues sabíamos que las condiciones de muchas escuelas del país, en este caso el estado de Sinaloa, pues era complicado, ¿no? Porque había, por ejemplo, situaciones como no acceso al agua potable, no tenían los baños en funcionamiento y demás cosas de infraestructura que podían carecer para poder tener un regreso ordenado y sobre todo seguro a clases. Entonces, vemos que conforme ha ocurrido de septiembre a la fecha, pues se ha ido generalizando este regreso presencial a clases, turnando, ¿no?, con estos modelos, lo decías ahorita, híbrido, en el cual se atiende a algunos alumnos en clases y se atiende a quienes no desean todavía asistir a clases, pues de manera a distancia, sea cual la forma en la que hayan elegido cada uno de los colectivos escolares. Hoy la Secretaría de Educación Pública dio unas cifras en una intervención muy breve en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, en donde habla de las estadísticas en las que los alumnos, las escuelas y los trabajadores han estado participando, digamos, en este regreso presencial a clases, y decía que 169,000, poco más, escuelas ya estaban abiertas, con la participación de 18 millones de estudiantes y con una participación de trabajadores de 1,500,000. Estas cifras nos dan cuenta que
pues la mayoría de las escuelas están regresando a clases, la mayoría de los estudiantes de educación básica han estado regresando y por supuesto que los trabajadores de la educación evidentemente también han tenido que retornar a sus labores. Decía en esta misma conferencia matutina el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que no se habían visto cambios drásticos en el tema de los contagios, solo el 0.15% de la totalidad de las escuelas pues había que están en presencialidad habían presentado casos activos. Aquí hay que abrir un gran paréntesis en el cual decir, pues según las estadísticas, de quién, ¿no? O si solo son los casos confirmados, porque es complicado el hecho de reconocer y de saber específicamente de los alumnos que hemos tenido en clases y que han presentado algún síntoma, si son o no casos de COVID, ¿no? Porque uno no les puede exigir a los padres de familia el hecho de que se hagan la prueba. Sin embargo, es bien sabido que ha habido niños que se han enfermado una vez que se ha dado este regreso a clases, ¿no? Sin embargo, no se tiene la confirmación. La escuela, pues evidentemente no lo hace y los padres de familia en ocasiones se les dificulta el hecho de poder realizar alguna prueba para confirmar este caso. Por lo pronto me quedo con este comentario, Jorge. Ok, y bajo ese punto, bajo la perspectiva que estás manejando, y siendo un panorama para enero, febrero, marzo, abril del año que viene, ¿hacia dónde crees que se dirige la tendencia? ¿A un regreso, a continuar con la presencialidad, a continuar con el modelo híbrido, o bien que haya un repunte en las enfermedades y tengamos que volver al modelo a distancia? ¿Dónde crees que va la tendencia? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, el gobierno federal, ¿no?, ha dado la instrucción de que no se puede, no se pueden cerrar las escuelas de nueva cuenta. Creo que tienen razón. Se deben de mantener la presencialidad en las escuelas. Es un punto de vista muy personal, evidentemente cuidando todas las demás todas las demás otras situaciones de riesgo que pueden llevar, porque sabemos perfectamente que el COVID sigue ahí a pesar de que la vacunación ha avanzado, pero pues hay riesgo de todas maneras. Y se debe de cuidar ciertos procesos para que sea la escuela segura para que los alumnos vayan. Yo creo que es claro que las escuelas no se volverán a cerrar, pase lo que pase. Al contrario, observamos que, como lo dije al principio, pues se nota un regreso escalonado, pero también generalizado en la mayoría de las escuelas. Recordemos, por ejemplo, aquí que los maestros de las escuelas del estado, por dar un ejemplo, pues no, al inicio del ciclo escolar no se iban a presentar a clases presenciales por indicaciones del sindicato de la sección 53. Sin embargo, pues poco a poco han, digamos, negociado estas posibilidades de asistir en función, según lo que han comunicado, en mejorar las condiciones de infraestructura para que puedan regresar los niños seguros a la escuela. Entonces yo creo que se regresa, que las escuelas no se cierran y, como ya lo dijeron en alguna ocasión en el gobierno federal, pues este regreso presencial será, digamos, prolongado para tratar de tener a todos los niños en la escuela para el año 2023. Muchísimas gracias, profesor, y coincido completamente con usted. Profesor Leo Freddy, ¿qué menciona? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo se está dando este regreso a clases? ¿Cuál podría ser su veredicto? Bueno, es un placer, ¿no? De nueva cuenta, reitero, estar aquí en este espacio. Un gusto para todos aquellos que nos han seguido una a una en las transmisiones que hemos realizado, y pues como sabemos, las opiniones que aquí vertemos son netamente personales. Voy a tratar de darle ese énfasis personal, porque sí me ha tocado observar muchísima división de opiniones en cuanto a la pertinencia o no del regreso a clases presenciales. Sin duda alguna parecía el volver a clases de manera presencial o de manera híbrida parecía inminente, como dice un conocido por allí, Isaac, que no nos acompaña el día de hoy, sabrá a qué me refiero. Era inminente el regreso a clases presenciales a partir del modelo híbrido. De inicio, de entrada, hace, pues, ¿qué será? Previo al 30 de agosto, el presidente decía que llueve, truene o relampaguee, tendríamos que abrir las escuelas. Algunos estados poco a poco se fueron sumando. Sinaloa fue uno de los que de inicio dijo, vamos, podemos atribuirse a diversos factores, ¿no? Posiblemente tendría algo que ver el factor político, por ejemplo, la amistad, la comunión que existe entre el actual gobernador y el presidente, o el ejecutivo federal y el ejecutivo estatal, y en consecuencia el que lo va a suceder, el que lo va a sustituir, perdón, que también viene del mismo partido político respecto al presidente, y pues hay esa cierta relación de cercanía. Entonces era cómo no apoyar una decisión
del Ejecutivo cuando me identifico con las disposiciones que este ha estado emitiendo. Se generó bastante división. Inicialmente hubo mucha fricción aquí en el Estado, especialmente entre los dirigentes sindicales y representantes del gobierno estatal. Hubo mucha tensión, particularmente fue el representante del sindicato estatal el que de entrada pues puso tajantemente un no regresamos a las escuelas porque no hay condiciones. Como decía Alberto, poco a poco ha ido cambiando la percepción. Incluso dentro del sector federal, aquí en el estado de Sinaloa, inicialmente también hubo cierta reserva, pero actuando un poco más de modo conciliador, en el cual muchas escuelas empezaron a aperturar a partir de los ya previamente abiertos centros comunitarios de aprendizaje. De entrada, esas fueron una de las indicaciones para que fuesen las primeras escuelas en abrir. Y vamos a retomar la presencialidad a partir de las escuelas que ya lo habían hecho previo al inicio del ciclo escolar 21-22, finales del ciclo escolar anterior. Algunas escuelas, decía el secretario de Educación Pública del estado de Sinaloa, que habían mostrado resultados aceptables, que los niveles de contagio estaban estables, controlados, habían sido mínimos los datos que se habían generado. Lo que sí no hay que poner en tela de juicio es la necesidad irrefutable de atender a los alumnos que han presentado rezago educativo. Esos alumnos que son los que más necesitan nuestro apoyo dentro de las aulas, son especialmente a los que hay que voltear y atender. Ya comprobamos que la modalidad a distancia, el trabajo a distancia, aun y cuando haya garbanzos de a libra que mencionen, y me da muchísimo gusto por esos docentes que han tenido resultados satisfactorios, en la mayoría de los casos no es así, por las condiciones sociales, económicas, estructurales, culturales, tecnológicas y las que le podamos agregar que existen en el país. Ha sido muy difícil que los resultados sean favorables. Es mínimo el nivel de contacto, por ejemplo, contacto en cuanto docente-alumno, ¿no? En el trabajo que se realiza a distancia. Pues ya se ha mencionado en algunos otros casos, yo soy asesor de una zona escolar. En la mayoría de los casos, en las visitas áulicas, virtuales que realizamos, son muy pocos los alumnos que se conectan a las sesiones virtuales que los maestros realizan por diferentes circunstancias. Y vaya que los maestros han hecho esfuerzos adicionales para acercarse a sus alumnos, visitas domiciliarias, llamadas, mensajes, etcétera, publicidad inimaginable, que han buscado que esos alumnos se reincorporen a las actividades presenciales o híbridas. En la mayoría de los casos, desgraciadamente, no ha funcionado. Entonces, aquí existe una disyuntiva respecto al volver o no a clases, si es la forma adecuada, si es el momento en el que deberíamos de hacerlo, por las condiciones sanitarias que prevalecen en el país y por una variable delta que parece haber encontrado su segundo, tercer, cuarto aire y expandir el contagio de una forma más rápida, donde aparentemente abarca otros sectores de la población que inicialmente no se presentaban, como los menores de edad. Decía Alberto, y las autoridades lo han mencionado una y otra vez, los niveles de contagio en el grupo de población que permanece a educación básica, por ejemplo, escolar, primaria y secundaria, son mínimos. Ha habido mínimos casos donde los docentes han sido contagiados. Yo creo que sí es factible y que sí existen, aún dentro de las carencias que hay en cada una de las escuelas, en muchas de ellas sí existen condiciones para el trabajo presencial, para un trabajo sistemático donde a partir de la organización, no toda la jornada, no todos los días, pero sí un acercamiento paulatino, que inicialmente lo que te permita es romper con un esquema mental de temor hacia volver a abrirte al contacto social, hacia la movilidad social y todo lo que representa. En la zona escolar donde laboro, hay varias escuelas, prácticamente ya todas las escuelas retomaron la presencialidad. Se han ido incorporando una a una. En este punto, de las 5 escuelas que pertenecen a la zona escolar, las 5 ya están laborando. Hasta ahorita ha sido poca la respuesta de los padres de familia, pero ya los maestros ya se animaron a retomar la presencialidad, a atender a esos alumnos desde la escuela, para ese grupo de alumnos que requieren un apoyo adicional. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que dar, el animarnos a romper con ese temor, con ese miedo, con esa desconfianza, con esa ansiedad, a volver a salir otra vez a la sociedad, al trabajo áulico y empezar a retomar
poco a poco el trabajo pedagógico, porque los niños realmente lo requieren. Condiciones adversas hay, siempre las ha habido, no entendería yo por qué la sorpresa en ese sentido, que sí hay muchas carencias en las escuelas. En esos casos extremos donde definitivamente no se puede solventar todos los gastos que representa el volver a las escuelas atendiendo todas las necesidades sanitarias, ahí sí habríamos que reconsiderar el volver a clases, pero sí es necesario que en la mayoría de las escuelas donde haya condiciones para hacerlo, sí nos animemos a dar ese primer paso. Es necesario. Ok, muchísimas gracias, profesor Freddy. Y lo cierto es que bajo las condiciones que se han presentado actualmente, lo que llevamos actualmente en clases presenciales, en clases híbridas, nos damos cuenta que la tendencia ya va para un regreso paulatino, que todavía hay que atender muchas medidas de seguridad, muchas cuestiones que hay que recuperar, como lo que mencionaba el profesor el profesor Alberto, referente a infraestructura, referente al agua potable. Hay muchos retos, pero se tiene que ir empezando, se tiene que ir construyendo y se va a ir avanzando poco a poco, un camino largo que tenemos que seguir, pero es el único paso, es la ruta que tenemos que llevar para una reivindicación, para una reestructuración del nivel educativo. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante muchas dificultades y ya la presencialidad ya es una obligación. Estamos encontrándonos prácticamente con mucho rezago educativo, mucha deserción escolar, o grupos de alumnos donde ves niños de quinto año con conocimientos de segundo, niños de primero con unas nociones de lo que es el alfabeto. Son muchos retos los que vienen por delante, los tenemos que ir enfrentando. Por eso invitamos al público que nos escucha, que nos ve, que comenten abajo, que nos digan cuáles son sus inquietudes, que alcen la voz, que mencionen a sus autoridades qué incertidumbres tienen. ¿Por qué? Porque levantando la voz es como vamos a ir empezando, vamos a ir avanzando. Con esto el equipo en educación se despide. Les deseamos un genial día, un buen fin de semana y por favor el último en salir, que apague la luz.